Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo se encuentran? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Diana. Buenos días, Alex. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Darwin. buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos Buen día, días, licenciado. Jonathan. Licenciado, Buenos buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos ¿Qué tal? días, ¿Cómo están de licenciado. ánimos? Alex, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos Todo bien, días, Helen. todo bien. Buenos días, ¿Cómo están de ánimos? Buenos días, licenciado. Buenos días, Ada. La juventud tiene que estar, pues, con ánimo súper optimista, porque ustedes van a manejar el país dentro de poco, ¿no? Entonces, no quepa en ustedes una actitud que no sea optimista. Tienen que ser optimistas siempre. Ya les he dicho, ¿no? La juventud, la época del estudiante es la mejor etapa de la vida, ¿no? Después van a seguir siendo jóvenes, ¿no? Jóvenes profesionales, pero ya se van a casar, van a tener hijos, ya no es lo mismo. Van a tener que trabajar duro. Bien, hoy ¿qué novedades hay en la vida, en el mundo, en el país, en la región? No hay ninguna novedad. Día del Mar, dice, A ver, Jonathan, adelante. Día del Mar hoy día. Aunque tiene Día del Mar, cambiar. dices, ¿no? ¿Por qué es Día del Mar? Porque hemos perdido el mar, licenciado, como un día como hoy, por los colorados de Bolivia que se han, ¿no?, enfrentado al ejército chileno y todo el Pacífico, la guerra del No, está Pacífico. bien, Jonathan, ¿no? Tienes 5 años de estudio. Ahí vas a dominar, ahí me vas a ganar. Pero ahora estás empezando, ¿no? Pero yo me reí porque después les voy a decir por qué me reí. ¿Quién más puede decir hoy día? Dice Jonathan que hoy día es Día del Mar. Y le pregunté por qué es Día del Mar. Esa es la pregunta. ¿Por qué es Día del Mar? A ver, A la Hubert. conmemoración a la pérdida de nuestro Hubert, después litoral. Lady. Hubert, adelante. Licenciado, en esta fecha se recuerda la pérdida del litoral boliviano. La pérdida del mar de Bolivia, dice. A ver, era la señorita Lady, era, ¿no? ¿A Sí, quién le tocaba? licenciado. Lady, adelante. Van a A la levantar la mano ya conmemora- para que me pueda ordenar yo. Lady, adelante. a la conmemoración de nuestra pérdida de nuestro departamento litoral. Hemos perdido. De la conmemoración de la pérdida de nuestro departamento litoral, dice Lady. Recuérdense lo que están diciendo. Después yo les voy a responder. ¿Quién más? ¿Por qué es Día del Mar hoy día? Yo, licenciado. A ver, Josie, adelante. Hoy es Día del Mar, hoy es la fecha, porque una fecha como hoy hemos perdido el mar en 1879 y se recuerda una fecha más de la pérdida del mar. La misma línea de Jonathan, de Hubert, de Lady y Josie. La misma línea. No. A ver, ¿por qué es Día del Mar hoy día? En televisión, en la televisión yayagüeña, ayer transmitieron el desfile de teas, ¿no? Y ahí pusieron un poco lo que están diciendo ustedes. Pero esta mañana, en televisión boliviana, transmitieron los actos por el 23 de marzo
Y ahí dijeron, pusieron el título, han corregido los que habían puesto aquí. Por eso es importante, bolivianos, ¿no? 23 de marzo, posiblemente el día más importante de Bolivia. Hemos tenido fechas muy importantes también, ¿no? Pero 23 de marzo, ¿qué se recuerda el 23 de marzo? Alex o Vicenta. Vicenta ha levantado la mano. Vicenta Choque. Bueno, Sonia, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. También se recuerda los 140 años de la defensa de Calama. Día del Mar. Ya, es otra línea esa. Igmar, adelante. Dicen, yo diría que la muerte de Eduardo Avaroa y también la defensa, ¿no? De lo que nos han robado los chilenos. Ya. A ver, Samid, adelante. Samid Medrano. No, si levantan la mano, tienen que hablar. No levantan la mano si no van a hablar. ¿Ya, Buenos Samid? días. Buenos días, Tatiana, adelante. El 23 de marzo se recuerda la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico a favor de Chile. La primera línea es la de Tatiana. La que empezó a decir Jonathan. A ver, Darwin, adelante. Se recuerda el Día del Mar, licenciado, como también un día doloroso para Bolivia, ¿no? Que perdió su salida soberana al mar. Es, bueno. A ver, ¿quién más ha pedido la mano? ¿Nadie más? Bueno. No se puede recordar el Día del Mar, 23 de marzo, por haber perdido el mar, ¿no? O porque los chilenos nos han arrebatado. No podemos recordar algo que es muy, muy malo para nuestra historia. Es una leyenda negra. No podemos recordar la pérdida del mar, ¿no? Licenciado, el 23 de marzo se ¿Cómo voy a recuerda... recordar yo que he perdido mi plata? ¿No? Recordar, no, eso no está bien. A ver, por último van a intervenir, por último, Saúl, Alex y Sonia. Adelante, Saúl. Muy buenos días, licenciado. Buen día, Buenos compañeros. días. Hoy, como esta fecha, hace años atrás, ha sido la primera defensa de Bolivia para intervenir, ¿no? Que nos roben el mar a manos, al liderazgo de don Eduardo Avaroa. Bueno, es respetable de todas maneras. Todo lo que han dicho ustedes está bien, ya todo. Lo importante es intervenir. Después van a ir corrigiendo sus propios conocimientos. Alex, adelante. Alex. Alex, si has levantado la mano, tienes que intervenir. Sonia, adelante. Licenciado, el 23 de marzo se recuerda el primer enfrentamiento entre las tropas bolivianas y chilenas, por el cual también perdimos el litoral. ¿Cómo vas a recordar que has perdido el litoral? Bueno, pero la intervención está bien. Alex creo que fue el que intervino antes de Sonia, ¿no? Creo que me estoy equivocando yo. ¿No? Alex intervino antes de Sonia. ¿Así es? ¿O es Saúl?
Entonces le voy a poner a Alex que no intervino. Entonces, en cuarto año ustedes van a estudiar profundamente, pero profundamente lo que es la guerra del Chaco, del Pacífico. Esta mañana han escuchado el discurso del presidente. Un poco estaba en la línea de lo que nos han enseñado en colegio, ¿no? Que los chilenos muy malos, armados poderosamente, nosotros los bolivianos bien buenitos, mal armados, pero valientes, ¿no? Eso nos han enseñado en colegio, ¿no ve? ¿Qué es, en concreto, qué se recuerda el 23 de marzo? El 23 de marzo se recuerda la heroica defensa de Calama por Eduardo Avaroa. Eso es lo que se acordaba. Y eso merece ser recordado, ¿no? Esa defensa del héroe, ¿no?, de Calama, estamos recordando eso, la heroica defensa de Eduardo Avaroa en Calama. Eso sí merece ser recordado. Pero después que hemos perdido el mar, caramba, nos han arrebatado el mar por muchos motivos. Hay muchos factores. No es tanto como dicen los chilenos muy malos, ayudados por Inglaterra, nosotros bien buenitos, pero no estábamos bien armados. Pero valientemente hemos defendido. Ya bueno, eso de valiente que está bien. Pero no es así. La cosa es más profunda. Por ejemplo, tuvimos un juicio en La Haya, decían hace 3 años, ¿no? Sobre eso, seguro que no me van a responder. Bolivia demandó a Chile en el Tribunal de La Haya, ¿no? Bueno, eso yo pregunté a un examen de posgrado y no me han sabido responder. Y creo que ustedes tampoco me van a responder. Pero si alguien sabe, adelante, ¿no? ¿En qué consiste la demanda de Bolivia a Chile? ¿No? Pero bueno, que nos devuelva el mar. ¿El poder recuperar el mar? Una salida hacia el mar. Que nos dé una salida hacia el mar. Una salida, yo he dicho primero. Licenciado, el pedido de Bolivia era que transporte con un menor costo de la importación de los contenedores que llevaba, digamos, Bolivia su producto, que lo cobren más o menos, digamos, porque el precio chileno por contenedores era demasiado alto y Bolivia por esos motivos no podía casi transportar. Toda intervención es muy buena porque ustedes van a ser abogados. Ustedes tienen que hablar. Ustedes van a trabajar hablando, ¿no?, y defendiendo. Ya entonces tendrán conocimientos muy profesionales, ya altos conocimientos. 5 años de estudio, pero de estudio, no de chanchullo. Ya, hay algunos que dicen, ya, ¿para qué voy a estudiar si puedo ser chanchullo? No, estudiar es para ustedes, están sembrando al cerebro de ustedes. A ver, la pregunta segunda es, ¿no?, ¿qué es lo que Bolivia ha pedido en el juicio contra Chile en el Tribunal de La Haya? Alicia, adelante. Licenciado, buenos días. Buenos días. Lo que Bolivia ha pedido en la Corte de La Haya ha sido una salida soberana al mar, que por supuesto el gobierno chileno lo ha negado, ¿no? Y hasta ahora. Eso sería mi respuesta. Ya está. Pablo, adelante. Pablo Chulbe. Licenciado, sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Lo que Bolivia ha exigido era una salida soberana al mar. Bueno, ha pedido una salida soberana al mar y también pidiendo que se cumpla el Tratado de 1904 que
que en ese entonces habían firmado, ¿no? En el cual Chile había incumplido, de darle una salida y permitir que se haga un puerto en el cual no ha cumplido, ni tampoco el ferrocarril. Entendí el centro de tu intervención, pero el resto no se escucha bien, Pablo. Pero la respuesta a la pregunta entendí. Víctor Ordóñez, adelante. Víctor, Licenciado, perdón. adelante. Ya, la Haya ha obligado a Chile a buscar negociaciones con un acceso soberano al mar, pero creo que hasta ahora, como en ese tiempo Evo Morales estaba pidiendo un acceso, creo que se ha quedado en eso nomás, pues, en solo palabras, porque creo que Chile no tiene esa posibilidad o esa manera de decir, ya vamos a darle un espacio o una vía transitable a Bolivia para que pase al mar. No, no hay eso. Creo que todavía no. Ahora, Ariel Vargas. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Bolivia ha enviado un memorándum hacia la Haya, la Corte Internacional de Justicia, que ha obligado a Chile a que se presente con Bolivia en un juicio oral en la que ambos han puesto sus puntos. Bolivia alegando de que había un tratado en 1904 que debería tener una salida soberana al mar, la cual no estaba cumpliendo Chile desde hace varios años. Además de que se le aumentaban los costos de la mercancía que intentaba importar a través de los puertos de Chile. Eso sería todo. Catherine, adelante. Bolivia ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para tener un acceso soberano al mar. Pero el 1 de octubre del 2019, La Haya ha determinado que Chile no está obligado a negociar con Bolivia sobre esta salida. Así que ha sido considerado, ¿no?, como quien dice, un fracaso histórico. Y esto, como decía mi compañero, con Evo. Así que en Chile dicen siempre, ¿no? Hemos ganado y punto. Entonces no quieren, no nos van a dar una salida, así que no importa lo que hagamos, ¿no? Hay que ser realistas ya con eso. Bien, Catherine ha hablado, ¿no? Delia Gutiérrez, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Lo que Bolivia ha pedido a Chile ha sido una negociación acerca para una entrada hacia el Océano Pacífico. Ha pedido una negociación. Estás leyendo del internet, ¿no? Delia. No, no pero importa, sí, para eso está pues el internet, para eso está el celular. Pueden preguntar al celular, no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Después les voy a hacer una pregunta que no me van a responder. Bueno, a ver, Vitalia Lina. No importa que lean del internet, no importa. Buenas. Adelante. Bolivia pidió al país de Chile negociar sobre un acuerdo el 1 de octubre de ese, ¿qué año era? No sé, pero era un 1 de octubre, donde determinó sobre una salida al Pacífico, pidió Bolivia, la cual Chile no quiso darlo. Y eso lo hice. Ya, gracias. Adela, adelante. Adela Castro. Buenos días, Lice. Buenos días. Lo que yo digo es que
Bolivia ha pedido una salida al Pacífico, pero no ha tenido resultados buenos, donde que la Haya también dijo que no está obligado Chile a darle salida también, o sea, no, en sí no se ha realizado pues, no sé si eso sería. Tatiana, terminamos con Tamira, ya no levante la mano. Con Tamira terminamos. Tatiana, adelante. Buenos días, Lince. Yo Buenos opino que días. reclama una salida soberana al mar, pero Evo no ha tenido un reclamo, un territorial en concreto. Esa sería mi opinión. Ya, muy bien. Limber Centeno, muy bien por haber intervenido. Limber Centeno, adelante. Buen día, licenciado. A lo que estuve Buenos días. escuchando, no fue el primer presidente Evo Morales. Hace ya tiempo, ya han pedido una salida al mar no sé bien del presidente que pidió, pero ya fue desde hace tiempo, no fue el presidente Evo Morales el que pidió siempre una salida al mar. Más antes ya habían pedido una salida al mar. Así sería. Pero Lisa, tenemos una salida al mar en Perú. En No 1992 tenemos. Perú nos ha cedido, Es lo dice, de esta playa está Hilo, dice, abandonada. ¿no? Eso es menor. No, Perú nos ha cedido, pero no la soberanía, sino ellos siguen siendo soberanos sobre ese territorio. Nos ha dado permiso para que podamos importar y exportar nuestros bienes. ¿Conocen Hilo? Vayan, tienen que viajar. Es bien importante viajar. No tiene nada Hilo. Es un puerto pesquero. Que Bolivia tenía que construir un puerto, claro. Pero no, entiendo que no lo hizo, ¿no? Pero tiene que hacer infraestructura como tiene Arica, por ejemplo, ¿no? Para poder importar desde Hilo. No se hizo porque hay muchos factores, ¿no? Arica está más cerca de Bolivia que Hilo. De Arica a Hilo hay que viajar 4 horas. Y eso encarece más todavía, ¿no? No es nuestro, sino que nos ha dado permiso Perú para que podamos tener un puerto en Hilo. A ver, había dicho, es hasta... Por favor, ya no van a levantar la mano, ¿ya? Alex y Erika, adelante. Alex primero. Alex Gutiérrez. Buen día, licenciado. Buenos días. A ver, en mi forma de ver, ¿no ves? Que Bolivia le ha mandado una demanda hacia Chile. Que esa demanda está basada en 3 componentes que, bueno, en mi forma de decir que esas 3 fundamentales son bueno, que Chile quería de negociar, ¿no? De buena fe y alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso libre, o sea, que tenga una salida libre al mar. Pero eso en el ABIA le han dicho que a Chile no le podían obligar eso. Y como Chile tampoco tenía esa obligación de negociar, lo ha dejado ahí nomás, ya lo ha dejado. Ya, muy bien. Terminamos aquí. Había una señorita que pidió y levantó la mano, pero los retiró. Entonces, ¿han leído el libro del mar? ¿Conocen el libro del mar? Ahí está todo. Todo lo que Bolivia ha pedido con la fundamentación correspondiente. El libro del mar, el libro azul del mar. Eso en internet hay, pueden bajar ese libro. Un boliviano tiene que mínimamente leer ese libro, ¿no? El libro del mar. Entonces, Bolivia no ha pedido lo que han dicho ustedes. A ver, Víctor, Caterín y Sonia, más o menos,
estuvieron cerca de lo que realmente pidió Bolivia, ¿no? Bolivia ha demandado a Chile, ¿no?, para que el Tribunal de la Haya, como dicen ustedes, la Corte de la Haya, ¿no?, obligue al gobierno chileno a negociar sobre el mar boliviano. ¿Entienden la figura? No ha pedido el mar, no ha pedido que me devuelva el mar, nada. Ha pedido que a Chile le obligue a negociar el mar con Bolivia. La figura es distinta, ¿no? Entonces, claro, los resultados no fueron exitosos para nosotros en el fallo del tribunal, no fue, ¿no? Esto todavía no se ha escrito muy al respecto, los resultados, la interpretación científica que tiene que darse a esa, pero un poco nos hemos callado, ¿no?, porque el fallo dice que Chile no está obligado a negociar, ¿no? Si quiere negociar, que negocie por su cuenta, voluntariamente, pero no está obligado a negociar. Hay mucha tela que cortar sobre el mar, ¿no? A nosotros nos han, claro, en colegio nos enseñan, ¿no? Hemos perdido el litoral por culpa de estos chilenos que nos han arrebatado, bien armados con Inglaterra, intereses del imperialismo inglés, ¿no? Todo eso nos enseñan. Pero la historia de la guerra del Pacífico, podemos decir que empieza con la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz. Desde ahí ya empieza la ambición chilena de los territorios bolivianos. Estoy hablando de 1829. ¿Y cuándo fue la guerra? En 1879, ¿no? Desde 50 años antes los chilenos ya estaban con intereses sobre el territorio boliviano. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En vez de armarnos sabiendo que Chile estaba ambicionando nuestra riqueza, porque ahí está la mina más grande de cobre del mundo, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo la mina más grande del mundo, la que más produce cobre, ¿no? Las minas de Chuquicamata. Entonces, van a estudiar ustedes, tienen, en segundo año tienen historia de Bolivia, tienen historia crítica de Bolivia, tienen. Después, en cuarto año, tienen política nacional, ¿no? Ahí en política nacional van a estudiar desde el punto de vista de la política las guerras que ha tenido Bolivia. No podemos ignorar las guerras. Una sociedad decide embarcarse en una guerra porque algo serio está pasando en esa sociedad, ¿no? Entonces, en concreto, 23 de marzo, ¿qué se recuerda? ¿No? Se recuerda la defensa heroica de Eduardo Avaroa. Ahí, ¿no? Eso recordamos. No recordamos que hemos perdido el mar. ¿Cómo vamos a recordar lo que hemos perdido el mar? ¿No? Hacemos honor a un héroe de la guerra del Pacífico. ¿Qué ha demandado Bolivia en el Tribunal Internacional de la Haya? Lo que dicen ustedes, la Corte de la Haya. También se llama Corte, claro. Que ha demandado que el tribunal obligue a Chile a negociar sobre el mar. Ese fue el pedido concreto. Entonces, lo que les recomiendo, como estudiosos que son ustedes, bajarse el libro del mar. Ahí está toda la fundamentación, como futuros abogados tienen que saber. Cualquier demanda tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Toda la fundamentación de Bolivia sobre sus derechos al mar. A pesar
Esto ya es lo triste, ¿no? Y esto ya es de política muy elevada. Que entonces el gobierno liberal de Bolivia hizo un negocio, un tratado, firmó un tratado, ¿no? Con Chile, cediendo los territorios bolivianos a cambio de 300.000 libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril, ¿no? Entonces, dice Zabaleta Mercado, estos tipos veían a Bolivia con un horizonte que no pasaba sus narices. Prácticamente no conocían Bolivia, ¿no? Y dice Zabaleta Mercado, ¿no? Ustedes algún día van a estudiar a Zabaleta Mercado. Dice Zabaleta Mercado, el problema ha sido que estuvo estos patriarcas de La Plata en el poder, ellos, y justamente esta mañana un poco recordó el presidente Arce al respecto, ¿no? La tradición de Narciso Campero y de Aniceto Arce, ¿no? En La Paz hay una avenida Aniceto Arce, que ha sido el traidor de Bolivia, ¿no? Eso el presidente recordó. Entonces, claro, dice Zabaleta Mercado, otra cosa hubiera sido si los Vilcas hubieran estado en el poder. Ellos jamás hubieran perdido el mar. Hubieran preferido desaparecer como país antes que perder el mar, ¿no? ¿Por qué los Vilcas? ¿No? Los aymaras era territorio aymara el norte de Chile. Era su territorio que pero ellos vivían y tenían transacciones económicas con el resto de la población aymara, del territorio aymara, ¿no? Es decir, los que realmente vivían, conocían el mar, eran los aymaras, ¿no? Por eso dice René Zabaleta Mercado, lamentablemente los patriarcas de La Plata, ¿no? Estuvieron en el poder entonces, ¿no? Si hubieran estado en el poder los Vilcas, nunca hubieran perdido el mar. Eso van a ir profundizando ustedes. Entonces, gracias por la intervención. Han intervenido varios estudiantes y vamos a destacar la intervención de Sonia, de Igmar y de Delia. Entonces, ahora sí entramos a lo nuestro. Hoy día nos vamos a ir temprano, ¿ya? Vamos a ir a almorzar temprano. Pero tenemos todavía media hora. Si no hay intervenciones de ustedes, entro a explicar la introducción al tema de la mercancía, de la ciencia de la economía política. No hay, entonces, entramos aquí. No se van a preocupar de esto. Esto va a estar en el Moodle. Y le voy a mandar, no he podido ir a The Tix, pero lejos, hay que ir hasta Siglo. Ni siquiera Siglo aquí cerca, sino arriba. Y para hablar con el encargado de el Moodle para que lo habilite de una vez. Pero todo esto va a estar en el Moodle. No hace falta que estén copiando. Lo importante es de que atiendan, ¿ya? Atiendan, entiendan lo que digo. Y si no entienden, preguntar, ¿no? Para eso está el docente, ¿ya? Para que el estudiante entienda, ¿ya? Entonces, este es un tema introductorio al estudio de la economía política, ¿no? ¿Qué estudia la economía política? ¿No? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía política? Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? ¿No?
Eso ya, si han pasado clases de introducción al derecho, ya han debido, en el primer tema se estudia eso, el objeto de estudio del derecho. Entonces, y la economía, ¿qué es lo que estudia? ¿No? Y ya ayer les he dicho, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de la vida? ¿No? Si no producimos, simplemente no vamos a vivir. Si lo más importante de la vida de la sociedad o de un individuo es la producción. Por eso nos desesperamos si no hay trabajo, ¿no? Porque tenemos que trabajar, tenemos que participar en la producción o en la distribución de bienes materiales. Eso es lo importante, ¿no? En la economía política, ¿qué estudia? La producción de bienes materiales. ¿Y quiénes producen? Los seres humanos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las diferentes etapas de evolución de la humanidad, ¿no? Ayer hemos hablado del planeta de los simios, ¿no? Pues, esta es la evolución del ser humano, ¿no? Ya no se puede hablar, ¿no?, de que nosotros venimos de una creación. Está comprobadísimo que nosotros hemos evolucionado a partir de un tipo de simios, ¿no? Es una evolución. Nosotros tenemos mucho parentesco con los simios, ¿no? Nuestros primos en la anatomía humana son los chimpancés, después son los gorilas, ¿no? Pero tenemos que nosotros ya internalizar de que la sociedad humana, ¿no?, como cualquier otro ser viviente, ha sufrido una evolución y seguimos evolucionando, ¿no? No sé si han visto ustedes en libros de ciencia ficción cómo va a ser el hombre del año 2000, del año 3000, ¿no? Vamos a... muy diferente, ¿no? Ahí se piensa que va a crecer nuestro cerebro, nuestra cabeza va a crecer, ¿no? Porque realmente nosotros somos Homo sapiens. Entonces, el objeto de estudio de la ciencia económica es la producción de bienes materiales que realizan los hombres y las mujeres, ¿no? Aquí está explicado con calmita, ustedes van a leer, ¿no? Pero aquí en esencia está subrayado con azul la producción de bienes materiales. Sí. ¿No? El problema es cómo se produce, ¿no? La producción sí, pero cuando nos preguntamos ¿y cómo se produce? Ya aparecen los grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí una producción de la comunidad primitiva, ¿no? Aquí, en la comunidad primitiva, todos eran iguales, no habían explotadores ni explotados. Todos participaban en la producción, ¿no? Todos consumían lo que producían, ¿no? Por eso se dice el comunismo primitivo, ¿no? El comunismo primitivo, la sociedad primitiva, ¿no? Entonces, esta sociedad primitiva hubo en todo el mundo, en todas partes. La humanidad empezó organizándose como comunidad primitiva. Entonces, aquí lo que hay que destacar, este es un verdadero comunismo primitivo. Aquí no hay explotadores ni explotados. ¿Y vivían felices? Pues los científicos dicen que sí, ¿no? Sufrían muchas veces de hambre porque no tenían la facilidad
que tenemos ahora, por ejemplo, para acceder a nuestros alimentos, ¿no? Ya tenían que ir a cazar, a pescar, pero eran felices porque nadie les sometía, ¿no? Es interesante este periodo. Tienen ustedes en primer año, tienen el estudio del materialismo histórico, ¿no? Tienen ustedes en primer año. Ahí van a estudiar esto en profundidad, ya solamente para introducirnos al estudio de la economía política, una visión rápida, ¿ya? Entonces, lo que quiero que esté bien establecido en la cabeza de ustedes es de que la sociedad humana, ¿no?, al producir sus bienes materiales que necesita, ¿no?, produce en diferentes etapas, completamente diferentes, en diferentes etapas de la evolución humana, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar? Nuestro tema central es el estudio del capitalismo, ¿no? Pero el capitalismo es una fase de la evolución humana. Aquí, por ejemplo, la primera evolución, la comunidad primitiva. Y claro, nosotros vamos a estudiar el capitalismo, ¿no? Y aquí en el capitalismo ya no es como aquí todos hacen con su mano, con sus instrumentos rudimentarios. Aquí se produce con máquinas robot, ¿no? Aquí van a ver trabajadores, lo que hacen es controlar lo que produce la máquina robot. Esa es hasta eso hemos llegado en el periodo actual, la evolución en la producción. ¿Cómo se produce ahora? ¿No? En la agricultura, ¿no? En la agricultura con máquinas, pero sofisticadas, ¿no?, que nos sirve para tractores que producen, hay tractores que cosechan, que siembran, bueno, la tecnología de ahora, ¿no? Y con máquinas que piensan, ¿no? Ahora las máquinas piensan. Ustedes me dirán, eso ya es una exageración, licenciado. ¿Cómo va a pensar la máquina? Bueno, creo que nos estamos atrasando, pero se piensa que dentro de poco en el mundo ya no habrán choferes, ¿no? Todo será, por lo menos los taxis serán robotizadas, ¿no? Ahí tenemos un chofer, no un chofer así, todo está programado, el auto sin chofer nos va a llevar donde nosotros le digamos. Eso está ya en las puertas, si es que no ingresó en los países desarrollados. Pero eso se espera que pronto llegue, ¿no? ¿A dónde hemos llegado con semejante? Desde aquí hasta aquí. ¿Y a dónde iremos? ¿No? Bueno, yo pienso lo que dicen los científicos, de que la teletransportación, ¿no?, la teletransportación requiere pocos años de investigación más. Pero cuando lleguemos a la teletransportación, ahí seremos como prácticamente, como nos ilustra la ciencia ficción, no como los seres de otro planeta se transportan como si fueran dioses, ¿no? Entonces, estamos llegando justamente a esa evolución humana. ¿Cómo? Produciendo bienes materiales. La producción de bienes materiales tiene los siguientes elementos, ¿ya? La producción no puede ser solo con la mano, ¿no?, solo con el trabajo. Lo más importante es el trabajo, ¿no? Eso, ayer les hablé, ¿no?, el valor como trabajo y el trabajo como valor, ¿no? Entonces, ¿ustedes por qué quieren trabajar? ¿No? Porque necesitan valor, ¿no?, para vivir. Ustedes van a producir valor.
para tener un ingreso económico. Por eso, pues, ese ingreso es valor, ¿no? Valor. Nosotros vamos a hablar de valor, siempre de valor. ¿Por qué? Porque el valor es trabajo. Eso tiene que estar bien metido en la cabeza, ¿ya? No hay valor que venga del cielo o que salga de la tierra, ¿no? El trabajo es el que produce valor. El trabajo. Ustedes mira, pero licenciado, podemos producir papas y la tierra nos da papas, ¿no? Pero el trabajo ha sembrado, el trabajo ha cuidado la siembra, el trabajo cosecha. Esa es la creación de valor, ¿no? El trabajo. ¿Cómo aquí trabajan consiguiendo carne? Con el trabajo, ¿no? O cómo aquí trabajan produciendo autos, con el trabajo, ¿no? Entonces, el primer elemento de la producción de bienes materiales es el trabajo. Pero necesitamos medios de trabajo, ¿no? Esto han debido estudiar también alguna vez, ¿no? Esto es, ¿no? Necesitamos medios de trabajo. ¿Qué son los medios de trabajo? ¿No? Fundamentalmente los instrumentos de trabajo, ¿no? Para sembrar necesitamos pico, pala, la hoz, ¿no? Necesitamos instrumentos de trabajo. Para construir un edificio, ¿no? Necesitamos los albañiles, ¿no? Tienen el pico, la pala también, tienen la mezcladora de cemento, trabajan, bueno, el trabajo del albañil Material de es, claro, materiales de construcción obra. se cuidan en general, ¿no? En general, materiales de construcción. No, Zatito, no son materiales de construcción. No son instrumentos de trabajo, ¿no? El material de construcción son objetos de trabajo, ¿ya? Objetos. Esa diferencia, por favor, ¿no? El material de construcción, la viga, los ladrillos, el cemento, arena, ¿no? eso es material de construcción. Pero eso se llama objeto de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo del albañil trabaja sobre el objeto de trabajo. Las vigas, los ladrillos, el Arena, la cemento, piedra. eso lo va a convertir en casa, ¿no? Con su trabajo. Con ayuda de instrumentos de trabajo. Herramientas. O herramientas de Con trabajo sus igual. herramientas, con sus herramientas. Herramientas en términos generales, ¿no? Está, por ejemplo, el panadero. El panadero trabaja haciendo panes, no haciendo casas como el albañil. El trabajo del panadero. El trabajo, esto tiene que estar bien establecido. El trabajo crea el pan, pero crea el valor del pan. Sobre todo, el valor del pan. ¿Me explico? Si yo soy panadero, ¿no? Produzco 500 panes diarios. ¿Por qué produzco 500 panes diarios? ¿No? Yo apenas comeré 10 panes con mi familia, ¿no? Apenas comeré 10 panes. ¿Y el resto para qué? Para vender. Sí. ¿Por qué me interesa vender? Porque yo me Para tener desprendo de los ganancias. panes, ¿no? Me desprendo. Para tener valor. Los vendo al comprador. El comprador se Para lleva adquirir feliz los ganancias. panes. ¿Y yo con qué me quedo? Con la ganancia. Con el valor, licenciado, con el valor. Exactamente, con el valor del pan, ¿no? Doctora, Que como lo después que va a dar dice, ¿no? una Entonces, ganancia. Después, el valor va a producir ganancia, ¿no? Pero yo me quedo con el valor del pan. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, entonces, objeto de trabajo para el albañil, los materiales de construcción. El objeto de trabajo para el panadero,
ya no son materiales de La construcción. harina, La harina, ¿y cuál era la harina? El agua, la la sal, levadura. la levadura, ¿no? La harina, la levadura, El mantequilla, horno. manteca, queso, si es posible. El horno. Eso está bien. El horno es una ¿Y herramienta. cuáles son señor los medios de licenciado. trabajo del panadero? El horno. La plancha, el horno, Principalmente el horno. el gas. La mezcladora. El horno sería un instrumento de trabajo. El horno. El horno, la plancha, el gas. La energía es un medio de trabajo también, ¿no? Y del albañil, el medio de trabajo, Una pala. los medios, los La instrumentos de mezcla. trabajo. ¿No? Ya hemos... La mano de obra. No, la mano de obra es el trabajo. La La mezcladora. mano de obra Sus es el trabajo. herramientas menores. La mezcla, Tiene muchos, el muchos, pico, muchos yo creo, La mezcladora, la pala, el pico, el pato, la plomada, el clavo, el alambre, madera. La regla T también. Efectivamente. Bueno, yo todos los días tengo fotos, a ver si algún día se los selecciono y les muestro. Vi cómo construyeron 20 pisos, ¿no? Mi esposa vive por ahí, entonces he visto la construcción. Todos los días veía y sacaba fotos, ¿no? Desde los cimientos hasta los 20 pisos, ¿no? Y caramba, con qué sacrificio producen ese edificio los trabajadores. ¿Quién se beneficia con eso? Ellos no, sino el dueño. El dueño del edificio, que lo va a vender. Ahí va a sacar su ganancia. ¿De dónde? Del trabajo de los albañiles. Eso lo vas a ver con calma. Pero esto para nuestro conocimiento de hoy. ¿Cuáles son los elementos del proceso de trabajo? Primer elemento, el trabajo. Sin trabajo no hay nada, ¿no? Es decir, sin el hombre o la mujer que trabaje, ¿no? El trabajo, el primer elemento del proceso de trabajo. Pero el trabajo necesita ayuda. Los instrumentos de trabajo, los medios de trabajo. Dentro de los medios, el instrumento es el más importante, es también un elemento del proceso de trabajo. Y el objeto de trabajo. ¿Sobre qué trabaja el panadero? Sobre la harina, ese es su objeto de trabajo. ¿Sobre qué trabaja el albañil? ¿No? Sobre los materiales de construcción, ¿no? ¿Sobre qué trabaja el sastre? ¿No? Sobre la tela, ese es su objeto de trabajo. Su instrumento, la tijera, la regla, ¿no? Su trabajo de sastrería, diferente al trabajo de albañilería, diferente al trabajo de panadería, ¿no? Esa es la... Pero objetos, pregunta de examen, explique los elementos del proceso de trabajo, ustedes dirán trabajo, medios de trabajo, objeto de trabajo. Dentro de los medios de trabajo están los instrumentos de trabajo. Listo. Dentro de la producción, ¿no? De la producción en general, ¿no? Existen dos factores sustanciales, ¿no? Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿No? Miren ustedes, la fuerza productiva aquí, ¿no? Elemental, aquí lo más importante es el trabajo humano que va a producir el producto que necesitan, ¿no? Casi con sus manos. Pero aquí sigue siendo lo más importante el trabajo humano, pero tiene instrumentos de alta tecnología, ¿no? La fuerza de trabajo aquí es muy inferior a la fuerza de trabajo aquí, ¿no? Entonces, las fuerzas de trabajo están
determinados, podemos decir, por los instrumentos de trabajo, la calidad de los instrumentos de trabajo. A ver si me dejo entender bien. Si esta sociedad tuviera esta máquina, tendría fuerzas productivas muy elevadas. Pero como no tiene esto, tiene solamente esto, sus fuerzas productivas son muy elementales, ¿no? O sea que el desarrollo de las fuerzas productivas depende del desarrollo de los instrumentos de trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos dando una clase virtual. ¿Cuál es el instrumento de trabajo? ¿No? Es El celular. la computadora, los celulares de computadora, ustedes, ¿no? licenciado. Esos son los instrumentos de trabajo. De alta tecnología, ¿no? Bueno. Y hasta aquí. Entonces, no, y las fuerzas productivas fundamentalmente dependen de los instrumentos de trabajo, ¿no? Por eso, en el capitalismo, cada vez hay innovaciones tecnológicas, ¿no? Porque cada vez quieren producir máquinas más sofisticadas y más productivas. ¿Por qué? Porque en el capitalismo lo más importante es el valor. Y yo como capitalista quiero tener mucho valor, quiero acumular valor, quiero acumular trabajo humano, ¿no? Entonces, los capitalistas invierten en investigación. Los científicos justamente estudian cómo hacer que las máquinas sean más productivas, ¿no? Para que el trabajo sea más productivo, ¿no? Esas son las fuerzas productivas. Y las relaciones de producción, ¿no? Dentro de cualquier proceso de trabajo existen fuerzas productivas, que he dicho, ¿no? Fuerza productiva aquí, fuerza productiva aquí, ¿no? Pero aquí existen relaciones de producción también. ¿Cómo se relacionan aquí? ¿No? Pero trabajando mutuamente todos, colaborándose. Aquí no hay chicote con que azote, no hay chicote. Mire, en el esclavismo aparece el chicote, ¿no? Con chicote trabajan los esclavos. Aquí no, aquí trabajan porque ellos necesitan trabajar, ¿no? Esas son las relaciones de producción, de cooperación. En cambio aquí, las relaciones de producción, ¿cómo son? ¿No? Aquí existe el capataz, aquí existe el patrón, aquí existe ya una burocracia. Bueno, aquí las relaciones de producción son de explotación, ¿no? Los patrones explotan a los trabajadores. Aquí no, todos trabajan por igual, ¿no? En cambio aquí ya las relaciones de producción son de explotación. Es que es sencillo, ¿no? Fuerzas productivas, ¿no? La capacidad que tiene una sociedad para producir, ¿no? Fuerzas productivas incipientes, capacidad para producir elementales. Fuerzas productivas muy desarrolladas, la capacidad de la sociedad para producir mucho más de lo que necesita la sociedad. Después les voy a explicar esto. Y relaciones de producción, ¿no? Toda producción tiene relaciones de producción. ¿Cómo se relacionan los productores? ¿No? Los productores, ¿cómo se relacionan? ¿No? Y cuando ya aparece los amos, los propietarios, ¿no? Empiezan ya la sociedad se va dividiendo y aparecen los explotadores y los explotados. Eso lo van a ver con calma ustedes en la materia del materialismo histórico. Es muy interesante la aparición de los... ¿por qué la sociedad primitiva, ¿no? Se va disolviendo y va dividiéndose esta sociedad este comunismo primitivo, se va a convertir después en una sociedad de clases sociales. Hasta nuestros días, clases sociales, ¿no? En el esclavismo, esto todavía es... en el esclavismo, se produce
a punta de chicotes, ¿no? Ese, ay, ya lo perdí. Aquí. No, aquí. Eso ya es... pero aquí aparece la sociedad de clases ya. Y más antes ya con el esclavismo. Pero quiero que, esto aquí, venta de esclavos, quiero que un poco despejen, aquí está con chicotes, tienen que trabajar. En América no hubo esclavismo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? En América no hubo esclavismo, vamos a discutir ya. Podemos decir que las sociedades andinas y la sociedad azteca, ¿no? Nunca tuvieron el esclavismo que conocemos nosotros, el esclavismo de Roma, por ejemplo, ¿no? Lo que nos han enseñado en el colegio es verdad en parte, pero por ejemplo, en América no hubo nunca esclavismo. Eso vamos a discutir de todas maneras. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Fuerzas productivas. ¿No? Fuerzas productivas, los elementos de las fuerzas productivas. El primer elemento fundamental, el trabajo. El segundo elemento, el instrumento, el medio de trabajo. El tercer elemento, el objeto de trabajo, ¿no? Esos son los elementos generales del proceso de trabajo. Y la producción, toda producción se produce en medio de relaciones de producción, ¿no? En la comunidad primitiva, relaciones de producción de comunismo primitivo. Todos son iguales. Todos sufren o todos son felices. Pero después, con la división de la sociedad en clases sociales, ya aparecen relaciones de explotación, ¿no? Ahí ya, como dice una canción, seguro que almuerza en la mesa del patrón, ¿no? Pero en la mesa del peón, seguro que no almuerza. Pero eso vamos a ver en su momento, ¿ya? Relaciones de producción, las relaciones que tienen los trabajadores en la producción. Unas son relaciones de cooperación, de comunismo, y otras son relaciones de explotación, hasta nuestros días, ¿no? Ahora, aquí vemos a los esclavos trabajar con la mirada del capataz, ¿no? En el capitalismo también hay capataces, ¿no? Pero ¿hay chicote o no hay chicote en el capitalismo? ¿Nos azotan o no nos azotan? ¿Nos azotan o no? No, licenciado. No, licenciado. Nos descuentan. Sí, sí. Pues nos azotan. Más duro todavía que los azotes del esclavismo, ¿no? Más fuerte. Porque, ¿saben cuál es el azote del capitalismo? El quedar desempleado. Eso. Uno puede preferir que le azoten, pero seguir trabajando, que estar desempleado. Y ya no tienes pan para los hijos, ¿no? No tienes dónde vivir. En Argentina yo he visto una familia que vivía en la calle, ¿no? Pero el argentino, ven ustedes cómo es el argentino. Ese argentino que vivía en la calle dormía en un catre, ¿no? Se armaba en la calle su catre, ¿no? Y dormía leyendo el periódico. Tenía su luz, había bajado energía eléctrica, ¿no? Pero vivía en la calle, ¿no? Claro, ese es el azote del capitalismo, más fuerte todavía. Pero eso lo vamos a ver con calma. Tenemos mucho tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Si no hay preguntas, nos vamos a almorzar rápidamente. Esto ya ustedes ya han estudiado, en algún lugar han debido estudiar.
si es que no han estudiado en materialismo histórico. Pero también van a estudiar con más profundidad, con más detalle, todo este proceso de trabajo en el materialismo histórico, la evolución de la sociedad en el materialismo histórico van a estudiar. Yo en una clase voy a explicar todo esto, porque lo único que yo quiero es de que ustedes internalicen de que el capitalismo es una fase de la evolución humana, nada más. No es como no nos dicen, el capitalismo, siempre ha habido capitalismo y siempre va a haber capitalismo. ¿De qué se preocupan? ¿No? No es así. Es una fase de la evolución humana. Esa fase vamos a estudiar todo el año. Muy bien, muchas gracias, juventud. Nos vemos la próxima clase. Todavía no puedo llamar lista. Espero ya tener mi lista la semana que viene y les voy a llamar lista, ¿no? Hasta luego, Licen. Pero de Hasta manera luego, doctor. Licen. mensual. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Chao. Licen. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Licen.